Y a su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Esta noche vamos a salir bendecidos todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 28. Manténganse alabando el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo o del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a estar orando y poniendo este mensaje en las manos del Señor. Gracias, Señor y Padre Celestial. Te damos en esta noche por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, Dios mío. Ponemos este mensaje, Dios mío, en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Dios mío, para que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. El tema del mensaje es escogidos y ungidos por Dios. Vamos a leer en el versículo 25, regresarnos al versículo 25. Y dice el versículo 25, nos habla que aquella persona de Dios que para el mundo es una persona insensata, una persona falta de cordura, una persona loca, para Dios es más sabia que los sabios, los científicos de este mundo. Amén, amén. Seguimos leyendo ahí en el versículo 26 y continúa Pablo diciendo, pues vean, hermanos, nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Santo. Hay muchos pastores, evangelistas, otros que se dedican a construcción, otros pescadores, otros mecánicos, otros agricultores. Santo. Y dice que no son muchos los sabios según el criterio humano, ni muchas personas con poder o personas importantes según el mundo. Esto es según el mundo, ¿verdad? En el versículo 27. Para el mundo, usted puede ser una persona ignorante. Cierto. Pero para Dios somos sus hijos creados a imagen y semejanza de Él. En el versículo 28. Para el mundo usted y yo no somos nada. No somos alguien importante. ¿Cuántas veces te han menospreciado? ¿Cuántas veces te han tratado mal por tu posición, tu profesión o ministerio? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia de Cristo te han humillado?
te han tratado de sacar de la iglesia de Cristo. No hablo de la iglesia del templo, sino de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos cristianos han tratado de sacar a sus hermanos? Pero así te ha escogido Dios. Y dice que lo que no es para deshacer lo que es. Gloria a Dios. Para muchos no significamos nada, no somos nada. Y así nos tratan, que nosotros no somos nada. Cierto. Pero para Dios nosotros somos sus hijos. Gloria a Dios, santo. Y muchas veces ahí es donde nos cuesta creer. Porque muchas veces nos creemos lo que nos dice la gente. Sí. Y quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada y la atención en aquello que nos está diciendo aquella persona. Es cierto. Cuando vemos en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel ya no quería más a Samuel como juez, ellos pedían y ellos querían a un rey. Entonces Dios les dio un rey. En ese caso se ungió a Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios. Y cuando Saúl desobedece a Dios, Dios lo desecha. Entonces Samuel estaba muy dolido por eso. Y le dice Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Entonces le dice Dios a Samuel: ve a la casa de Isaí, que me he provisto de rey. Gloria a Dios. Entonces se fue Samuel a la casa de Isaí con gran temor, porque tenía miedo que Saúl lo fuese a matar. Y cuando llegó a la casa de Isaí, le dijo: reúne a tus hijos, porque sacrificio vamos a hacer. Y cuando Isaí reunió a sus 7 hijos, esto lo podemos ver ahí en Primera de Samuel, capítulo 16. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el primer hijo de Isaí, y le dijo Samuel: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a tu parecer, no vea lo que tú estás viendo. ¿Qué estaba viendo Samuel? A un hombre fornido, un hombre de guerra, un hombre preparado para pelear, un hombre imponente. Y le dice en el versículo 7, Primera de Samuel 16, versículo 7, y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Muchas veces el hombre lo que anda mirando es la apariencia. Y cuando ven a una persona humilde, una persona sencilla, y esto pasa muchas veces dentro de las iglesias, lamentablemente, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen a un lado. Lo desechan. Porque muchas veces el hombre anda mirando a aquella persona que tiene un rango alto en este mundo, una persona con dinero, y Dios no anda mirando esas cosas. Dios anda mirando lo que está dentro de nuestros corazones. Alaben al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que entonces Samuel pasó al siguiente hijo y le dijo Jehová: este no es. Pasó al tercero y Jehová le dijo: este no es. Y así pasó los 7 hijos. Y cuando Samuel llega y dice: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Si ya están los 7 hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Si Jehová me dijo que viniera a ungir al próximo rey de Israel y ya pasaron los 7 hijos, ¿qué está sucediendo? Entonces le dice Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y le dice Isaí: no,
aún falta uno todavía, que ese está cuidando las ovejas. Aleluya. ¿Por qué estaba David cuidando las ovejas y por qué David no estaba ahí entre los 7 hijos? Porque en ese tiempo la familia perfecta era de 7. En ese tiempo las familias debían de ser de 7. Entonces, David era el 8º hijo. Y al ser el 8º hijo, era la vergüenza de la familia. Por eso él no estaba ahí. En las fiestas, ese muchacho estaba por allá, siempre cuidando a las ovejas, largo de lo que se fuera a festejar, de todo. Por eso en ese momento, cuando Isaí reunió a los hijos, solo contó a los 7 hijos. Entonces David siempre se mantenía allá porque era la vergüenza para ellos. Y cuando le dice Isaí a Samuel, aún falta uno, está cuidando las ovejas. Y le dice Samuel, envía pues por él, en el versículo 12. Y cuando él llegó, lo hizo entrar. Y dice que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aquella persona que estaba allá cuidando las ovejas. Aleluya. Aquella persona que estaba allá cuidando a las ovejas. Aquella persona que era la vergüenza de la familia, pero tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Era una persona sencilla, pero esa persona sencilla era la persona que agradaba a Dios. Eso pasa con nosotros. Muchas veces quizás no somos hombres y mujeres de gran poder. Tal vez no somos importantes o no somos importantes para la sociedad. Y muchas veces donde nos ven nos dicen que somos locos. Y la Biblia lo confirma. Muchas veces dicen que son unos panderetas. Decía el pastor, antes les decían que eran los comegallinas. Y así pasa. ¿Por qué? Porque el mundo los desecha. El mundo los hace a un lado. El mundo nos trata siempre de avergonzar. Y esas cosas que pasan en el mundo muchas veces también las vemos dentro de la iglesia. Muchas veces esas cosas comienzan a pasar dentro de la iglesia. Y no digo que eso pase aquí, sino que en muchas iglesias, hablo de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Muchos hermanos que están dentro de la iglesia comienzan a ponerle el pie encima a los hermanos que se vienen levantando. A esos hermanos que tienen un Cristo de poder y que sabe que Dios los puede levantar. Y llegan y comienzan a hablar feo de ese hermano, a hablar mentiras, a levantarle falsos testimonios. Y cuando esas cosas están pasando dentro de la iglesia, si usted es uno de esos hermanos que Dios lo está usando, que Dios lo está usando con poder, que lo va levantando, tú no debes de hacerle caso a esas cosas. Tú debes de creer en el Dios Todopoderoso, ese Dios que tenía David. Aleluya. Ese Dios que es el que nos da el poder y la autoridad para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros no tenemos que ver a estas personas y enojarnos contra ellas, porque no son ellas. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros lo que debemos de hacer es doblar rodillas, pedirle a Dios para que tenga misericordia por esas personas. Dice la palabra de Dios que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos fue ungido. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel momento, el Espíritu de Jehová, cuando Samuel lo ungió, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando tú has aceptado a Dios como el único y salvador de tu vida, en ese momento el Espíritu de Dios llega a morar en tu vida. En ese momento el Espíritu de Dios comienza a gobernar en su vida.
Amén, amén. Y nosotros debemos de mantenernos siempre llenos del poder de Dios. Nuestro deber es siempre mantenernos en oración constante para que el enemigo no pueda tomar ventaja sobre nosotros. Aleluya, alaben el nombre de Jehová. Dice la palabra de Dios que luego el pueblo de Israel entró en una guerra con los filisteos. Entonces, Isaí mandó a David a la guerra, porque ahí estaban 3 de sus hermanos. Los primeros 3 hermanos de él estaban en la guerra, porque eran hombres de guerra, eran hombres peleadores. Isaí lo mandó para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y le llevara provisiones, porque ya habían pasado 40 días y no se sabía nada. No es como ahora, que todo es por WhatsApp, todo es por mensajes, Messenger y todo. En ese tiempo las cosas eran difíciles. Entonces, David se fue al lugar de guerra, y cuando llegó y preguntó por sus hermanos, en ese momento el pueblo se puso en pie de guerra. El pueblo de Israel y los filisteos. Y dice que ese día, como todos los días que habían pasado, se levantó el gigante Goliat y fue a retar al pueblo de Israel. Y cuando este hombre hablaba, todo el pueblo de Israel temblaba. Había gran temor en el pueblo de Israel. Y cuando David preguntó que qué era lo que pasaba, le estaban contando a él qué era lo que estaba sucediendo. Y en eso lo escuchó su hermano mayor, Eliab. Y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué has venido a esta guerra? Yo conozco la malicia de tu corazón. Démonos cuenta de lo que está sucediendo. Era el hermano de él. Y le dijo: yo conozco la malicia de tu corazón. ¿Qué estaba haciendo ya ahí Eliab con David? Le estaba poniendo el pie encima. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nos descuidamos en las iglesias. La iglesia de Cristo por eso no debe descuidarse. Por eso debe mantenerse siempre debe mantenerse en constante oración para que el enemigo no pueda entrar. Y le dijo: yo conozco la malicia de tu corazón. ¿A qué has venido aquí? Y ya su hermano sabía que ese era el ungido de Jehová. Entonces, los otros hombres con los que él estaba hablando se fueron y le dijeron al rey Saúl. Dios se había apartado de él porque ya había desobedecido a Dios. Y Saúl había sido ungido por Dios, pero desobedeció a Dios. Y ya en ese momento, ya Dios lo había desechado. Amén. Así es. Entonces, ya Dios lo había desechado. El pueblo de Israel también ya estaba en peligro por aquello, porque él era la cabeza. Él era la cabeza de todo ese ejército. Gracias a Dios. Y le dijeron a Saúl: ahí hay un muchacho que dice que él quiere pelear, que él va a hacerle frente a ese gigante. Aleluya. Entonces Saúl lo mandó a llamar, y cuando llegó, David le dijo a Saúl: pero ¿cómo vas a pelear tú? Si tú eres un muchacho, eres muy joven, tú estás tierno. Aparte, David no era un hombre de guerra. Y le dice: y este gigante Goliat toda su vida ha sido un guerrero. Este hombre es un hombre de guerra. Aparte que ese gigante medía como 3,5 metros. Era imponente. Este lugar tiene como 2 metros ahí arriba. Como 2 metros. Todavía le faltaría 1,5 metros más. Santo. No va a confundir. Entonces, cuando le dice Saúl a David eso, un hombre cualquiera se hubiera echado para atrás. Porque
esos hombres que estaban ahí en guerra con él, habían hombres de esos que dice la Biblia que se enfrentaban a 300 hombres y uno solo los mataba. Un solo hombre. Eran hombres guerreros. Y a veces se puede pensar que eso simplemente es una historia, pero eso fue real. Y a veces nosotros nos ponemos a mover un saco de cemento y caminamos 10 metros y ya estamos jadeando. Un saco de cemento de 50 kilos. Y esos hombres peleaban. Dice que podían matar hasta 300 hombres, uno solo. Eran hombres guerreros, pero esos días ahí de guerra, cuando salía este gigante, ellos estaban temblando de miedo. Pero cuando llegó David, llegó este hombre con el poder de Dios, porque era el ungido de Dios. Eso pasa cuando usted es el ungido de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando usted es el ungido de Dios, tú no tienes temor a las cosas que puedan venir. Cuando tú eres el ungido de Dios, tú estás preparado para todo aquello que llegue y se enfrente a ti. Aquellas personas que llegan y le metan miedo de lo que vas a hacer. Si vas a pasar a predicar, tú no vas a tener miedo porque el poder de Dios está en ti. Porque sabe que aquello que tú vas a hacer no eres tú. Aquello que tú vas a hacer, aquí no somos nosotros, aquí es el Espíritu Santo que nos está guiando para hacer todas las cosas. Aleluya. Cuando le dijo Saúl, ve entonces y enfrenta a este gigante. Y entonces se fue David y comenzó a caminar al frente. Y dice la palabra de Dios, esto lo podemos ver en 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese gigante no estaba provocando a los israelitas. Ese gigante estaba provocando a Dios. Mas el resto de todo ese ejército no podía ver eso. Ellos no veían eso. Ellos veían que los estaba retando a ellos. Mas David, cuando llega, él de una vez ve e interpreta lo que aquel gigante está haciendo. Está ofendiendo a Dios. Cuando el enemigo llega y se quiere enfrentar a ti, tú no le tengas miedo, porque él no lo está enfrentando a usted, hermano y hermana. Ese enemigo no lo está enfrentando a usted, se está enfrentando al Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es quien pelea las batallas por nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es actuar nada más. Nosotros debemos de creer en Él. Cuando Pedro se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, él creyó en Jesús, pero de camino dudó. Nosotros no debemos de dudar. Nosotros cuando enfrentemos al enemigo debemos de enfrentarlo con carácter. Debemos de enfrentarlo creyendo en el Dios, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Muchas veces pasa que hermanos que tenemos en Cristo Jesús comienzan a olvidarse de la oración y el enemigo comienza a entrar en sus vidas. El enemigo comienza a apoderarse poco a poco y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se han descuidado de permanecer orando. Y cuando esto pasa, comienza a ver a aquel hermano que se está levantando como un rival. Lo empieza a ver con rivalidad. Empieza a hablar mal de aquel hermano, a decir cosas que no son, a hablar mentiras, falsedades. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado siempre, hermanos,
Oremos, oremos, mantengámonos siempre en oración, Aleluya. siempre siguiendo y escuchando la voz de nuestro Dios, Santo. para que podamos permanecer en este camino fiel y firme, para que nosotros podamos seguir creciendo cada día más y más. Cuando estas cosas pasan, las obras de la carne son las que empiezan a agarrar poder en nosotros. Cuando nosotros nos descuidamos, las obras de la carne son las que empiezan a abarcar nuestra vida. Y los frutos del Espíritu Santo comienzan a bajar. Esto es una pelea que hay dentro de nosotros. Por eso nosotros debemos de mantenernos siempre en oración. Siempre. Y mantener en práctica siempre los frutos del Espíritu Santo, para que el mal no tenga campo, no tenga chance en nuestras vidas. Usted y yo debemos de creer y confiar en Dios, no desmayar, aunque usted se sienta a veces, sienta que usted no puede hacer las cosas, no se sienta importante, a veces por cosas que le han dicho. Tú no eres importante porque no tienes un título de universidad, no tienes título de bachiller, tú no tienes un título ni de primaria. Gloria a Dios. Santo. Entonces, a veces nos sentimos menos que los demás. Pero ¿eso qué importa para Dios? Para el mundo eso es importante, pero para Dios eso no importa. Gloria a Dios. Para Dios no importa, porque dice que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya, alaba el nombre del Señor. Si tú confías en Dios, Él va a hacer la obra en ti. Todas esas cosas que piensas negativamente, todas esas cosas se van a ir. Todos esos pensamientos que te dicen, yo no sirvo para nada. Yo no sirvo, es que yo no sirvo, yo solo sirvo para esto tan bajo. No, eso que tú ves bajo, eso para Dios es mucho. Gloria a Dios. Vea el caso de Eliab, un hombre con posición en el ejército. Y vea a David. David cuidando ovejas, eso era un trabajo de lo más bajo, porque eso le tocaba a los criados. Pero él, como era el octavo de la familia, entonces era la vergüenza, lo mantenían lejos de casa. No sé si alguna vez te has sentido despreciado, avergonzado, pero muchas veces esas cosas pasan. Muchas veces esas cosas suceden en nosotros. Pero, ¿qué importa lo que digan los demás de nosotros? ¿Para qué le prestamos atención a lo que los demás nos digan? E incluso muchas veces, y sucede dentro de la familia. Dentro de la familia se comienza a hablar de los mismos de la familia. Y eso no debe ser en nosotros. Nosotros debemos de aprender a que nosotros debemos de respetar. Nosotros como cristianos debemos de ser diferentes, marcar la diferencia. Nosotros como cristianos debemos de ser diferentes, porque la Biblia no nos manda a hablar mal de los demás. La Biblia nos manda a que nosotros queramos a los demás, que tengamos amor. Y dice la palabra que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos vamos a hacer daño? Nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez se ha estado golpeando una mano hasta que ya le queda esa mano tal vez moreteada. Le va a doler al cuerpo. El cuerpo está sintiendo el dolor que esta mano le está haciendo a esta otra. Eso mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos son importantes. Todos hacen una función. Y en el cuerpo de Cristo, muchas veces hay hermanos que quieren
golpear al otro hermano y no puede hacer la función que le corresponde a aquel hermano. Esto no debe estar pasando en la iglesia de Cristo. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, no hablo de esta iglesia, la iglesia de Cristo en general a nivel mundial. Aleluya. Alabe el nombre del Señor. Y el enemigo no le importa ver quién es aquella persona que está golpeando a otros. Puede ser del hermano más bajo en lo que hace en la iglesia, hablándolo así, pero aquí todos somos iguales. Amén. Hasta el pastor, el evangelista, el nombre que tenga, el enemigo lo usa cuando esa persona se descuida. El enemigo se apodera de esas personas y comienzan a hacer lo malo delante de Dios, porque Dios no los ha mandado a hacer esas cosas. Y cuando se empieza a hacer esas cosas, Dios se aparta de esas personas. Muchas veces se dice, pero esa persona, ese pastor, Dios lo está respaldando. Dios no lo respalda a él, Dios respalda su palabra. Aleluya. Alaben el nombre del Señor. Cuando estas personas vengan maltratando, que lleguen a maltratarte a ti, no les preste atención. No crea lo que esa persona está hablando de ti, todas aquellas mentiras, todas aquellas cosas que lo que hacen es perturbar la mente. Nuestra mente y nuestro corazón siempre tienen que estar enfocados en Jesús. Porque Él es el único, Él es nuestro pastor. Nosotros no le pertenecemos en este mundo a ningún hombre. Nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso, que Él es nuestro Salvador. Aleluya. Ningún hombre nos va a salvar de este mundo. Solo Dios, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y el mismo precio que pagó por mí, lo pagó por ustedes. Aleluya. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo los insto, hermanos y hermanas, a que sigamos adelante. Pongamos nuestra mirada en Dios y comencemos a caminar siempre firmes, a pesar de lo que el enemigo llegue y nos ponga a veces al frente. Pensamientos, turbaciones. Todo tropiezo, aunque se levante cualquier gigante, tú no le tengas miedo, que no eres tú el que va a enfrentar a ese gigante. Tú debes de continuar con la mirada puesta en Jesús. Tú debes de seguir, tú debes de permanecer en los caminos de Dios. Porque Él ya nos ha dado la salvación si permanecemos fiel y firme en sus caminos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra congregación. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les invitamos a suscribirse a este canal y a compartir nuestro contenido. De esta forma, seremos partícipes del crecimiento de la obra de Dios. Que Dios les bendiga.